La situación de los planteles escolares no ha mejorado del todo desde la pandemia. ¿Recuerda usted que prácticamente algunos centros escolares le robaron todo, todo? Y eso incluye el equipamiento eléctrico. Y yo siempre decía que si no se llevaron los ladrillos es porque les dio flojera. Esto no se ha podido resolver a pesar de los anuncios que se han hecho y de las inversiones que se han manifestado durante este sexenio encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya. Lo más complicado es una decisión unilateral de la Comisión Federal de Electricidad que dejó a 38 escuelas sin luz. 38 planteles escolares que se quedaron sin poder brindar la educación a sus estudiantes porque la Comisión Federal de Electricidad decidió castigar el hecho de que no había infraestructura suficiente en estos planteles. Eso se acaba de resolver, pero todavía hay alrededor de 200 que continúan con algunos problemas de este tipo. Sobre esto vamos a platicar esta noche, pero usted ya sabe, siempre hay más noticias. Y bueno, pues el tema de ayer que nos ocupó fue ese enfrentamiento ocurrido en el sector Barrancos, Nacayama, Villaverde, toda esta área cubierta por disparos en diferentes etapas. Incluso quienes estaban en la preparatoria tuvieron que salir corriendo y refugiarse porque los agarró en pleno traslado a sus domicilios. Ayer le damos a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública había dado a conocer 2 muertos. Hoy la Secretaría de Salud adelantó que cuando menos 3 personas murieron, 2 en el lugar de los hechos, 1 más en el hospital. Y confirma 9 personas heridas, entre ellas un menor de tan solo 5 años que fue herido por esquirlas. Sobre esto tendremos detalles enseguida. Y bueno, pues el Jando ya se queda en prisión por un buen tiempo. En el antiplano va a esperar a que su caso sea atendido por un juez federal. Hoy le dictaron vinculación a proceso. Lo acusan de portar armas de fuego exclusivas del ejército, de comerciar con droga, de varios delitos que lo harán permanecer en el antiplano varios días. Y bueno, pues después de tantos decomisos que le hemos dado a conocer ahí en el penal de Aguaruto, finalmente cambiaron el director. Hay nueva administración, en un momento le platicaremos. Y como le contaba hace un momento, son varios planteles que no tienen la suficiente infraestructura para soportar la necesidad eléctrica que tienen ahora los planteles, con aires acondicionados, con equipos de cómputo, con diferentes, tal vez no son muchos, pero al final es una instalación distinta a la que originalmente se necesitaba. Se resolvieron a las 38 escuelas, pero todavía son muchas escuelas que necesitan ser mejoradas en su infraestructura. Padres y madres de familia, junto con directivos, maestros y maestras, tuvieron que salir a protestar, a exigir que se resolviera, que en las escuelas volviera el servicio de energía eléctrica. Fueron 38, le decía, primero 22, luego subió a 38, primero se anunció que se restablecía el servicio en 18 y bueno, ya se dio a conocer que al 100%, al menos las escuelas afectadas, estaba resuelto. Pero no queda ahí, son más de 200 escuelas que tienen problemas de infraestructura. Solo que a estas, la Comisión Federal de Electricidad decidió retirarles el servicio para que el gobierno del estado actuara en consecuencia. Vamos a la historia que preparamos hoy en Mega Noticias.
Son un total de 211 planteles educativos en Sinaloa en los que se requiere hacerse alguna adecuación de infraestructura para poder operar de manera segura y sin complicaciones en el suministro de energía eléctrica. De estas escuelas, 38 fueron reincidentes al no atender las inconsistencias, por lo que la Comisión Federal de Electricidad tuvo que recurrir al corte del suministro para que resolvieran su situación. Glorimelda Félix, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, dijo que gracias a las gestiones del gobierno y en colaboración con el ICIFE se logró resolver los problemas que tenían estas escuelas desde hace ya algunas semanas, por lo que al día de hoy ya cuentan con energía eléctrica para seguir atendiendo a los cientos de estudiantes que se vieron afectados. En algunos casos sí, hay planteles que incluso tienen turno matutino, vespertino, que requieren todavía un aumento. Hay otros que no, hay otros que con el solo hecho de actualizar los KVA será suficiente. Félix Niebla explicó que parte de los requerimientos que tenían que atender los planteles eran el cambio de cableado eléctrico, aumento en la capacidad de las subestaciones de las escuelas, entre otros. Ante esto, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aseguró que tras estos ajustes que se han hecho, ya no habrá más cortes del suministro de energía eléctrica en ningún plantel educativo de Sinaloa. No va a haber ya cortes. En realidad los cortes no eran porque debíamos, sino que porque era una medida que habían tomado de la Comisión Federal de Electricidad para efecto de que regularizáramos algunas cosas. Se hablaba de muchos millones de pesos que eran los que se requerían para efecto de resolver en definitiva este problema, pero no es tanto. Los funcionarios coincidieron en que un gran factor que ayudó a que se agilizara la solución de esta problemática fue la presión social que ejercieron los padres y madres de familia y algunos directores al realizar protestas ante las instancias de gobierno. Ernesto Meda, Mega Noticias. En una verdadera república, los funcionarios y funcionarias de la Comisión Federal de Electricidad deberían haber sido demandados. ¿Por qué? Porque atentaron contra un derecho constitucional que es el de la educación. Ni una ley, ni un reglamento, ninguna dependencia que forme parte de la estructura del gobierno, ya sea paraestatal, puede contradecir la Constitución. Y estos funcionarios y funcionarias atacaron lo más preciado que tiene nuestra niñez y nuestra juventud, su formación académica. 39 escuelas, 39 planteles finalmente quedaron sin energía eléctrica, afectando a decenas de estudiantes. Insisto, esto debiera ser en una verdadera república. Aquí finalmente el gobierno del estado dijo, ahí muere y bueno, vamos a darle vuelta a la página. Los más de 5 meses de violencia siguen aumentando los números, desafortunadamente. Al día 161 van 918 muertos y le digo, esto incluye los que son considerados como homicidios, feminicidios y las muertes en combate de elementos tanto del ejército como de las fuerzas federales y además de los sicarios que han sido abatidos en medio de esta guerra. 34 mujeres asesinadas y van 2.644 vehículos robados, 1.139 denuncias por desapariciones forzadas y además de 21 policías asesinados, ya sea en activo o que han salido de estas dependencias de las policías. Bueno, pues esa es la historia contada en números sobre estos más de 5 meses de violencia. Vamos a una pausa, siga con nosotros, regresamos. Al regresar, cambian al director del penal de Aguaruto tras decomisos de armas y drogas. Más adelante confirman 3 muertos y 9 lesionados durante el enfrentamiento de ayer en el sector Barrancos. Mega Noticias Sinaloa. Vive el Carnaval Internacional Mazatlán este 2025. La magia de la tradición regresa con la fiesta más emblemática de los mazatlecos. Majestuosos desfiles, espectáculos y artistas de talla internacional. Luz y fiesta junto al mar. Ven a celebrar con nosotros el Carnaval Internacional Mazatlán 2025 del 27 de febrero al 4 de marzo. Sinaloa, Gobierno del Estado, invita.
Pescar no es solo un trabajo, es mi pasión y es lo que sostiene a mi familia y a mi comunidad. Con este apoyo podemos mejorar nuestras herramientas, nuestra producción y es una oportunidad para crecer. La pesca es más que alimento, es el motor que mueve nuestras costas. Reactivación económica es cuidar a quienes cuidan nuestro mar. Sinaloa, gobierno con sentido social. Carnaval Internacional Mazatlán 2025 te invita a disfrutar de Jorge Medina y Josi Cuen conjuntos en la coronación del Rey de la Alegría. El tenor de talla mundial Plácido Domingo en el centenario de los Juegos Florales, el exitoso Grupo Firme en la coronación de la reina y el artista internacional Alejandro Sanz en la coronación infantil. Además, el espectacular combate naval y los majestuosos desfiles de carnaval. Te esperamos del 27 de febrero al 4 de marzo. Sinaloa, Gobierno del Estado, invita. Pescar no es solo un trabajo, es mi pasión y es lo que sostiene a mi familia y a mi comunidad. Con este apoyo podemos mejorar nuestras herramientas, nuestra producción y es una oportunidad para crecer. La pesca es más que alimento, es el motor que mueve nuestras costas. Reactivación económica es cuidar a quienes cuidan nuestro mar. Sinaloa, gobierno con sentido social. Mega Noticias Sinaloa. Hoy en 100 palabras vamos a la opinión de Stephanie Enaro. 100 palabras de Stephanie Enaro. Voy a decir las cosas de frente. Donald Trump es un trago amargo. Y es que en la vida, después de los tragos amargos, vienen las mejores cosas. Por eso el que nos hablen fuerte, el que nos ponga aranceles, no nos debe de asustar. Porque con esta sacudida nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ser autosuficientes. Que si seguimos colgados de Estados Unidos, siempre vamos a ser vulnerables. Es tiempo de sacar lo mejor de México y de mirar hacia otros lados. También las guerras son un trago amargo, pero Donald Trump está acabando con la guerra en Ucrania y lo mismo podría pasar con Medio Oriente. Pero ¿qué pasa si con la presión que le está poniendo el gobierno mexicano acaba con la guerra contra el narcotráfico? Ese sería otro trago amargo, porque la solución no vendría de México, sino de Estados Unidos. Donald Trump es un trago amargo. Muchas gracias a Stephanie Enaro por su opinión en 100 palabras. Ahora vamos hasta la redacción donde ya se encuentra mi compañero Ernesto Meda. Buenas noches, José Ángel. Buenas noches al auditorio de Mega Noticias que nos acompaña. Así es, bueno, pues hasta la redacción nos han llegado varios mensajes sobre el tema del día, que es, bueno, las escuelas que ya cuentan con energía eléctrica en Sinaloa. Y Pedro García nos dice que bueno que el gobierno apoyó para la solución del problema de energía eléctrica en escuelas, pero ¿por qué esperar a que se genere una protesta de padres de familia para darles la atención que merecen? Esto es parte de lo que la ciudadanía expresa sobre el tema del día de hoy. Y en otros temas, sabemos que los semáforos, tanto peatonales como vehiculares, bueno, pues nos ayudan para agilizar a la circulación, tanto en las principales arterias de la ciudad, pero bueno, en la ciudad de Logomuchil dicen que, bueno, esto ha generado varios problemas. Toda la información en la siguiente pieza. No cabe duda que los semáforos son muy importantes para regular el tráfico en nuestras ciudades y mejorar la seguridad tanto de conductores como de peatones. Sin embargo, en Guamúchil cada vez se convierte en un problema. El señor Gret Oswaldo asegura que los semáforos que están instalados sobre las calles principales Nicolás Bravo y Jesús Rodríguez se encuentran desincronizados, ya que generan tráfico constante sobre una vialidad con mucha afluencia vehicular. Es continuado, a ver cuánto, si está acá, vamos a decir, rojo, acá atrás está verde, entonces, y hace que se haga el tráfico. Estando todo lo que es la línea verde, yo imagino que no se hace tanto tráfico, pero sí, a veces que sí en las tardes sí se hace tráfico. Los conductores hacen un llamado a las autoridades competentes para que busquen una solución y mejoren la circulación durante las horas pico. Para Mega Noticias, Adrián Ibarra.
Bien, José Ángel, pues este es parte del sentir de la ciudadanía de Guamúchil sobre esta problemática que ha generado los Guamúchil, los semáforos en esta ciudad. Y fíjate, no es una ciudad con una cantidad enorme de automóviles. De lo contrario, pues fuera el caos total. Me acuerdo mucho aquí en Culiacán, que aquí sí tenemos un problema mucho más grande de automóviles, cuando quisieron contratar o iban a comprar semáforos inteligentes que se autosincronizaban, y eso pues nunca ocurrió, ¿no? Porque es un tema manual. Pero bueno, ahí está el problema en Guamúchil. Ojalá que el ayuntamiento lo atienda en lo inmediato. Ernesto, gracias. Buenas noches. Continuamos con más en Mega Noticias. Ahora vamos a las breves enseguida. El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitlao González Galindo, confirmó que 9 personas heridas ingresaron a distintos hospitales tras los enfrentamientos registrados la tarde de ayer en el sector Barrancos, al sur de Culiacán. El funcionario detalló que un hombre de 45 años perdió la vida mientras recibía atención médica. Con esta defunción ya son 3 las pérdidas de vida que dejó la confrontación. González Galindo señaló que entre los heridos se encuentra Ober Rigoberto, un niño de 5 años, quien sufrió lesiones por esquirlas en una de sus manos y que actualmente su estado de salud es estable y se mantiene en observación. Asimismo, el funcionario estatal informó que también se reportó una mujer de 68 años de edad que presentó una lesión en la pierna, aunque su condición es favorable. Finalmente comentó que el resto son pacientes que se encuentran internados tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General y en clínicas privadas, los que ya se encuentran recibiendo tratamiento médico. No obstante, señaló que de los lesionados hay quienes se encuentran en un estado delicado. A poco más de 2 meses en el cargo, Adrián Sapien Arenas fue removido como director del penal de Aguaruto el día de hoy. En su lugar asumió José Israel López Escandón, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sistema penitenciario. El relevo ocurre tras operativos recientes en los que se aseguraron armas de fuego, armas blancas, drogas y equipo de internet dentro del centro penitenciario. Ante estos hallazgos, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa abrió una investigación en contra del personal. Sapien Arenas había sido designado director del penal en diciembre del 24, pero los decomisos llevaron a las autoridades a tomar medidas. Óscar Rentería, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, anticipó que habría cambios en la administración del reclusorio. El nuevo director, López Escandón, es originario de Chiapas y estudia una maestría en ciencias policiales y ha ocupado cargos en centros penitenciarios de Chiapas y la Policía Procesal del Estado, además de desempeñarse como asesor en seguridad y coordinador jurídico. Otro policía ministerial asesinado, esta vez en Mazatlán. Un agente de la Fiscalía General del Estado fue asesinado a balazos en Mazatlán, en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la colonia Costa Dorada, frente al asentamiento Lomas del Ébano. Según información en el lugar, el elemento se encontraba de compras con su esposa e hija, aproximadamente de 1 año de edad, quien al dirigirse a su vehículo, una camioneta tipo Denali de General Motors color gris, fue atacado a balazos, recibiendo varias descargas de arma de fuego en su cuerpo. Al reporte a los números de emergencia, rápidamente llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes al confirmar el reporte del asesinato acordonaron el área para que llegaran los peritos de la Fiscalía. Minutos más tarde llegaron paramédicos y bomberos veteranos, quienes al valorar a la gente, ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada por su esposa como Jesús N., de 31 años, quien estaba quien estaba adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado, y afortunadamente su hija resultó ilesa. Vamos al clima con Alejandro
Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Llegaremos a la mitad de la semana y vamos a ver, en buena parte de la región, bastante sol, algunos puntos con algunas nubes dispersas, pero el detalle se lo tenemos aquí para usted. Mire, esta humedad, esta corriente que viene desde el Pacífico va a estar trayendo algunos nublados dispersos, tormentas importantes aquí a Sinaloa. Ahí sí no. Vámonos a los números precisos, a los que le presentamos todos los días. De cuento que Guasave tendrá 34 grados. En el Rosario estoy esperando los 32. Mi previsión aquí para nosotros es que se va a quedar el termómetro en los 34 grados, un día bastante soleado, con algo de viento que se siente sobre todo en la última parte del día. Luego, ya se van las temperaturas al rango de los 32 a efectos de un debilitado frente frío que va a pasar sobre la región, que nos trae también más evidente la nubosidad, pero para el fin de semana vuelven a subir las temperaturas y ya vamos a estar viendo los 35 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Al regresar, les pagan la quincena en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Más adelante, el Jando, el piloto de los Chapitos, se queda en el antiplano. Fue vinculado a proceso. Mega Noticias Sinaloa. Vive el Carnaval Internacional Mazatlán este 2025. La magia de la tradición regresa con la fiesta más emblemática de los mazatlecos. Majestuosos desfiles, espectáculos y artistas de talla internacional. Luz y fiesta junto al mar. Ven a celebrar con nosotros el Carnaval Internacional Mazatlán 2025 del 27 de febrero al 4 de marzo. Sinaloa, Gobierno del Estado, invita. Pescar no es solo un trabajo, es mi pasión y es lo que sostiene a mi familia y a mi comunidad. Con este apoyo podemos mejorar nuestras herramientas, nuestra producción y es una oportunidad para crecer. La pesca es más que alimento, es el motor que mueve nuestras costas. Reactivación económica es cuidar a quienes cuidan nuestro mar. Sinaloa, Gobierno con sentido social. La Copa de Campeones de CONCACAF llega a Tubi y lo mejor, totalmente sin costo. Los Gigantes de México están listos para mantener el dominio en el área. América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Monterrey y Tigres buscan la gloria. Pero Messi y el Inter Miami están listos para el desafío. Grandes duelos, pasión sin límites y los mejores goles ahora por Tubi. Sin suscripción, sin tarjeta, sin costo. Descarga la app para ver los partidos de la Copa de Campeones de CONCACAF. Carnaval Internacional Mazatlán 2025 te invita a disfrutar de Jorge Medina y Josi Cuen conjuntos en la coronación del Rey de la Alegría. El tenor de talla mundial Plácido Domingo en el centenario de los Juegos Florales, el exitoso Grupo Firme en la coronación de la Reina y el artista internacional Alejandro Sanz en la coronación infantil. Además, el espectacular combate naval y los majestuosos desfiles de carnaval. Te esperamos del 27 de febrero al 4 de marzo. Sinaloa, Gobierno del Estado, invita. Mega Noticias Sinaloa. Todos los gobiernos tienen un problema con las cifras y más sobre todo en los temas que les afectan. Normalmente hacen de todo para buscar que estas cifras salgan favorables a sus intenciones. Y lo digo porque hoy se hizo un análisis de las cifras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todos abajo, no pasa nada, no pasa nada. La percepción de inseguridad en México repunta. Es el caso de Sinaloa y su escalada de violencia desde septiembre de 2024, con un promedio de 7 asesinatos y 7 desapariciones diarias. Pese a ello, autoridades federales indican que de septiembre a diciembre de 2024 disminuyeron los homicidios dolosos en Sinaloa. Los datos correspondientes al estado de Sinaloa, con un descenso de 13.7%. Claudia Sheinbaum, en su discurso por los primeros 100 días de su administración, también aseguró que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el país disminuyó. Entre septiembre y diciembre de 2024, los homicidios dolosos
disminuyeron en 16%. Sin embargo, cifras oficiales señalan que los 2 primeros meses de su gobierno, las víctimas de homicidios dolosos se incrementaron 5.7%. Tan solo el primer día del año 2025, México alcanzó una cifra de 60 homicidios. Las entidades donde se reportaron más asesinatos, Guanajuato con 6 casos y Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Sinaloa con 5 cada uno. Según las autoridades, 12 estados no reportaron muertes violentas, entre ellos Zacatecas, aunque reportes policíacos informan que hubo un triple homicidio en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, el 1 de enero. Hay una operación de maquillaje de cifras en varias entidades, en estados como Guanajuato, Baja California, Michoacán, Zacatecas, Jalisco. Cada día son asesinadas entre 9 y 10 mujeres en México. Solo 2 crímenes son investigados bajo los protocolos de feminicidio. A pesar de estas cifras, el gobierno federal asegura que entre el sexenio anterior y lo que va de este, han disminuido los feminicidios. Hay reducciones en feminicidio con menos 15.8%. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio contabilizó que de septiembre a noviembre de 2024 se presentó un aumento del 5% en este delito. La tendencia del gobierno anterior y lo que va de este ha sido maquillar cifras de homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones. En el caso de los homicidios, es hacer pasar los homicidios dolosos como si se tratara de homicidios culposos. Ejecuciones realizadas por el narcotráfico las contabilizan como si fueran accidentes de tránsito. Las cifras alegres del gobierno no concuerdan con la realidad. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Y es que las cifras son frías de alguna manera, pero marcan tendencias de acuerdo al ángulo en el que se tomen. Hace unos días lo comentábamos cuando se cerraba el 2024. ¿Qué hizo el gobierno federal? ¿Qué hizo Omar García Harfuch? Quitó los feminicidios de la lista total y separó los feminicidios de los homicidios como tal. Claro que se disminuyó la cifra. Al final habían sido asesinatos, pero bueno, no, simplemente por clasificación, y eso le dio, si quiere usted, unas décimas, pero cuando menos esto lo sintieron favorable, pero solamente fue un esquema de números. Bueno, pues hablando de números, los que están muy felices son los empleados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que finalmente recibieron su quincena. Con un préstamo de 110,000 pesos otorgado por el gobierno del estado, la Universidad Autónoma de Sinaloa pudo cubrir el pago correspondiente a la primera quincena de febrero, informó el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina. El rector explicó que este préstamo fue necesario debido a que la federación no depositó el recurso a tiempo y en forma. Detalló que el depósito federal fue realizado ayer por la tarde, pero será hasta hoy cuando los fondos sean transferidos al estado. Finalmente, Madueña Molina también destacó que la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con una plantilla de más de 20,000 trabajadores entre activos y jubilados, con una nómina que supera los 240 millones de pesos. Y bueno, pues la Fiscalía General de la República, la FGR, anunció que había obtenido la vinculación a proceso contra Mauro, alias El Jando, piloto de la facción de los Chapitos, que fue detenido aquí en Sinaloa, en Jesús María, Sindicatura de Culiacán. Lo acusan de los delitos de portación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército y posesión con fines de comercio de fentanilo y metanfetamina. Tras su captura, el Ministerio Público Federal presentó pruebas ante el juez de Almoloya de Juárez, quien dictó prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Antiplano y otorgó 3 meses para la investigación complementaria. La detención ocurrió el pasado 8 de febrero en el poblado de Jesús María, en Culiacán, durante un operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Marina y otras autoridades federales. Por cierto, hoy se anunció por parte de la Sedena que llegarían más elementos del ejército mexicano. No lo hemos confirmado, pero eso fue el anuncio que hicieran esta tarde por parte de la 9ª Zona Militar. Pero bueno, hasta aquí la información. Siga con Paco Ramírez. Hoy el tema con Paco es elección del Poder Judicial entre irregularidades. Nosotros nos despedimos. Que pase una excelente noche.